Bien. Veamos algunas características de las funciones que vamos a analizar a continuación. Los ceros de la función, ¿sí? Cuando hablamos de los ceros de la función se representan x1, x2, x3, dependiendo cuántos tenga. Los polos y lagunas también lo vamos a representar como x igual a la ordenada del origen, ¿sí? Que se representa 0 para x, b o el número en concreto, ¿sí? Que vamos a trabajar con la ordenada. También lo podemos representar como f de 0 igual a b, o sea que cuando x vale 0, el valor que tiene y va a ser nuestra ordenada. Los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, que lo vamos a representar como y un índice c, acá, o de decrecimiento, un intervalo de decrecimiento con d pequeña arriba. Intervalos de positividad, vamos a escribirlo como una C mayúscula y un signo más. Intervalos de negatividad, que vamos a escribirlo como C y un signo menos. Funciones pares e impares y funciones acotadas. ¿Sí? Comencemos. Veamos los ceros de la función. Acá. Los ceros de la función son aquellos valores del dominio cuya imagen es 0. ¿Sí? En forma gráfica, los ceros son todos aquellos donde la gráfica de la función intersecta al eje X. ¿Sí? Entonces, cuando y vale 0, vemos el valor de X. Fíjense, acá tengo otro 0, acá tengo otro 0. Este es el eje de las X, este es el eje de las X, y cuando mi gráfico se intersecta con mi función, es el que nosotros le llamamos 0. Entonces, cuando hay un 0 de la función, el valor de y, o sea, de y, del eje de las y, es igual a 0. Gráficamente lo podemos ver como estamos viendo ahora, es la intersección. ¿Sí? Y analíticamente, quiere decir que si yo no tengo el gráfico y quiero encontrar el 0 de cualquier función, vamos a agarrar la expresión de la función. Por ejemplo, la gráfica de esta función, la expresión, perdón, de esta función es y igual a menos 2x más 4, ¿sí? Y lo igualamos a ceros y despejamos. Fíjense. Dijimos que y es igual a menos 2x más 4. ¿Sí? Entonces, dijimos que el valor de y es 0 cuando quiero encontrar la intersección con el eje de las X. Por lo tanto, lo igualamos a 0. Lo igualamos a 0. Disculpen, estaba aceptando alumnos. Lo igualamos a 0 y me queda 2x más 4. Y ahí despejamos el valor de x. Entonces, me queda menos 4 igual a menos 2x. Entonces, menos 4 dividido menos 2 es igual a x. Y 4 negativo dividido 2 negativo me queda 2 positivo. Por lo tanto, x1 es igual a 2. En este caso, es x1, ¿lo ven? Es el valor de intersección con el eje de las X, tal cual indica la resolución. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? No, Para el caso de la gráfica 2, tenemos una parábola. Fíjense que, ¿cómo se llama? La fórmula o la expresión de esta parábola es x² más 2x menos 3, donde y igual a todo eso.
decido igualarlo a 0, igual que en el ejercicio anterior, pero acá hay dos formas de resolverlo. Una lo podemos resolver a mano, con la fórmula para dar los ceros de una ecuación cuadrática, que se los voy a anotar acá. Menos b más menos raíz de b a la 2 menos 4 por a por c dividido 2 por a. Esa sería la fórmula resultante para encontrar las raíces de una ecuación cuadrática, ¿sí? Eso quiere decir que la estoy igualando a 0. Entonces, la otra forma que nosotros podemos resolver, siempre tienen que saber las dos, porque en los exámenes pido el desarrollo, es con la calculadora. Agarren sus calculadoras, se van a modo y apretan el modo que les dice EQN. EQN. Una vez que ustedes apretan ese modo, ¿me siguen hasta ahí? Bien. Apretan el modo y les va a decir grado. En este caso, como es una ecuación cuadrática, le van a apretar el número 2. ¿Sí? Y ahí les va a decir, ingresa el valor A. ¿Sí? El valor A ver, chicos, apaguen los micrófonos, por favor. Profe, a mí, yo aprieto modo y no me sale el QN. Tenés que seguir apretando modo hasta que lo encuentres. Ah, estoy igual, profe. Sigan apretando modo hasta que encuentren EQN. Si la calculadora es vieja, no se los va a resolver. No, sí, es una Casio, pero no es la No importa la marca, si la calculadora es vieja. Arriba tiene que decir, creo que FX mayor a 82 tiene que ser. O sea, si tenés una, creo que es FX 82, esa no te sirve. Esa tengo. No, esa no saca esa. Vas a tener que sacarla con la fórmula a mano. Bueno. Bien, sigo. EQN, grado 2. Y la calculadora te va a pedir que ingreses A, B y C. A es el coeficiente que acompaña el término cuadrático, o sea que 1. Le pongo igual. B es el coeficiente que acompaña al término lineal, que sería el que tiene la x a la 1. 2, le pongo igual. Y C va a ser el término independiente, que en este caso sería el menos 3. Entonces, automáticamente la calculadora nos va a indicar que x1 o x2 es 1 y que x2 es menos 3 o al revés. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver en la gráfica que acá tengo 1 y menos 2, menos 3 serían las otras intersecciones con los ejes. ¿Se entiende eso? Después, para volver la calculadora al grado normal, volvemos a apretar modo y apretamos COMP. Para que sepan. Bien, hasta ahí. Entonces, para encontrar las raíces de una ecuación, debo igualar esa ecuación a 0 y despejar. Ese valor de x que yo encuentre van a ser las raíces, ¿sí? O los ceros de mi ecuación. ¿Sí? Sigamos. Ceros de la función. Veamos lo que es un polo. Se llaman polos de la función a los valores que no
puede tomar el dominio de la función, ya que anula el denominador, sin anular el numerador. Como recién estuvimos viendo en los ejemplos, ¿quiénes son los polos de la función? Son aquellos valores que me hacen cero lo de abajo. Entonces, en el ejemplo 1 que vimos recién, el valor que me hacía 0 abajo 3. era igual a 3, y el valor que me hacía 0 abajo, en este segundo ejemplo, era Más menos 5. 5 menos 5. sí, 5 y menos 5. Le voy a poner el menos acá y listo. Ahí. Entonces, ¿quiénes van a ser los polos de esas dos ecuaciones? Aquellos que me hagan 0 el denominador. ¿Cómo lo calculo? De la misma forma que vimos el 0 de arriba. Nada más que, ¿sí? Lo voy a calcular pensando solamente en la parte de abajo. ¿Quiénes son los polos de mis funciones? Son los valores que me hacen 0 el denominador y gráficamente son las asíntotas verticales. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo este gráfico de acá, mi asíntota vertical va a ser el valor que anula el denominador llamado polo. Si yo tengo esta función de acá, que es x dividido x cuadrado menos 25, mi polo va a ser más y menos 5, y a su vez van a ser las asíntotas verticales de la función. ¿Sí? O sea que si no tenés un Dale. cociente, no vas a tener nunca un polo. ¿Cómo? Si no hay un cociente, no vas a tener nunca un polo. No, si no va a ser una recta o una función lineal, una cuadrática, no vas a tener asíntotas. ¿Sí? Veamos ahora lo que es una laguna. Si el valor de la x anula al mismo tiempo, quiero decir simultáneamente, el de arriba y el de abajo, es una laguna. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo hago yo para encontrar las lagunas? Encuentro los ceros de arriba, encuentro los ceros de abajo, y si al mismo tiempo me anulan arriba y abajo, es una laguna. Al mismo tiempo, si anula solamente arriba, es 0. Si anula solamente abajo, es polo. Si anula los dos momentos, o sea, simultáneamente, es laguna. Entonces, los ceros del valor de abajo van a ser menos 2 y un medio. Ahí, menos 2 y un medio, que los calculamos con la fórmula resultante. Y los ceros del valor de arriba, que no lo he anotado, me parece. A ver. No. Los ceros del valor de arriba van a ser x igual a menos 2 y x igual a 2. Y abajo dijimos x igual a menos 2 y x igual a un medio. Uy, horrible ese un medio. Entonces, fíjense. ¿Quién va a ser la una? Solamente el menos 2. ¿Cómo se representa eso? Una circunferencia abierta en el lugar de menos 2. ¿Por qué? Porque en ese lugar la función no está definida. Entonces, ¿quién va a ser el dominio de esta función? Por todo lo que vimos recién, fíjense que tenemos un cociente que no puede tomar los valores de abajo. Por lo tanto, el dominio van a ser todos los reales menos el 2 y un medio, ese sigue siendo igual. Cosa importante. Si yo les pregunto, pregunta de examen, ¿quiénes son los ceros de esta función? ¿Qué me responden? Menos 2 y 2.
Desaprobado, Augusto. Otra oportunidad. ¿Por qué? Si los ceros Dos son los que positivos. anulan el numerador. 2 positivos, bien ahí. Acordate. Ah, Si es claro, 0 porque arriba y es 0 abajo, es laguna. Gana la más grande. No puede ser 0 y laguna al mismo tiempo. claro, sí. Entonces, pregunta nuevamente. Yo te digo, te doy este ejercicio y te digo, ¿cuáles son los ceros de esta función? Vos me tenés que decir 2. ¿Cuáles son los polos de esta función? Vos me tenés que decir un medio. Un medio. Bien. ¿Cuál es la laguna, en caso que exista, obviamente? -2. ¿Se entiende la discriminación de las respuestas? Y fíjense algo muy importante. Hemos usado todo lo que hemos visto de acá para atrás. ¿Sí? Cómo sacar el dominio, la asíntota. Fíjense que la asíntota vertical es el 1/2, que también es uno de los valores que anula el denominador. Pero el -2 directamente no está definido, es un círculo abierto. ¿Se entiende? Por eso es muy importante decir el dominio. Desde, fíjense, menos infinito hasta -2 abierto, desde -2 abierto a 1/2, abierto porque no lo toma, y desde 1/2, ¿sí?, a más infinito. Otra cosa importante, la imagen. Desde menos infinito, vengo de acá, hasta este valor de acá, que va a ser, no sé, supongamos, hay que ver qué valor toma acá, un poquito antes. Directamente ahí les conviene poner los reales menos... ay, no sé qué valores para. Deben un segundo que lo saco. Bien, esperen que lo digo para la grabación. Fíjense que ahora como este valor en x menos 2 no lo voy a poder definir en y, porque si yo reemplazo acá por -2 no va a estar definida la función en ese punto. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso vamos a indicar en este caso solamente el dominio. Ahí está. Veamos la ordenada al origen. Así como recién vimos que los ceros de la función son la intersección con el eje de las x, la ordenada al origen no es nada más ni nada menos que la intersección con el eje de las y. ¿Sí? Entonces, recién hacíamos 0 la y para poder ver qué valor era x, ahora vamos a hacer 0 la x para poder ver cuál es el valor de y. ¿Estamos? O sea que si ustedes quisieran encontrar la ordenada al origen de algún ejercicio, lo que tienen que hacer es 0 el valor de las y. No hay ningún ejemplo. Veamos un ejemplo. Y igual, no sé, a 3x menos 2. ¿Sí? Supongamos que yo quisiera saber la ordenada al origen de esta función analíticamente, ¿sí? Entonces, voy a agarrar el valor de x. Recuerden que hacíamos el valor de x, fíjense, 0, como dice acá. Entonces, voy a agarrar y me va a quedar 0 por 3 menos 2. Entonces, y es igual a 3 por 0, 0 menos 2. Sí les voy a pedir que cuando escriban la ordenada al origen, siempre la escriban de esta forma. ¿Sí? Esto solamente a modo de ayudarse a ustedes a despejar. Lo que ustedes quieren es escribirlo como par ordenado, porque esto es una recta y la ordenada al origen no es una recta, la ordenada al origen es un punto. ¿Estamos? Entonces, siempre que ustedes tengan que escribir o indicar la ordenada al origen, pueden escribir la ordenada al origen es -2 o 0 menos 2 o también de esta forma. F de 0
es igual a menos 2. O sea, lo pueden escribir así o así. Igual en estas funciones ya sabemos que es como el término que no tiene X. Sí, en estas funciones sí, pero para cualquier función, si vos quisieras saber cuál es la ordenada del origen, tenés que hacer la x0. En estas es Si así, fácil entonces verlo. hace falta resolverlo. Eh, Fácil es así. No, 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 no. No, no, no. Pero yo te doy la herramienta para resolver cualquier función. Ah, listo, listo. Bueno, A ver. Déjenme ver. Por ejemplo, la ordenada del origen de esa función, ¿cuál es? Agarro la función, como vimos recién, hago 0 todos los valores, me queda 0 al cuadrado 0, menos 4, dividido 0 por 2, 0 más 3 por 0, 0, menos 2. Entonces la ordenada del origen de esa función es 2 positivo. ¿Sí? Entonces, como de la forma haciendo 0 la x, yo lo puedo ir resolviendo, porque acá si vos no te das cuenta, a simple vista no sabes cuál es la ordenada del origen. ¿Se entiende por qué? Para poder resolver Sí. cualquier tipo de función. ¿Sí? Por eso sí les explicamos generalmente las resoluciones analíticas. Sigamos. Ahí. Veamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Leamos estos juntos. Para todo x que pertenece a y, se verifica que si hay un valor de x más chiquito que otro valor de x, entonces la imagen de ese valor es menor que la imagen del otro valor. Si cumple esa condición, el intervalo es de crecimiento. Observemos. Tomemos ¿cómo se llama? Un eje donde me dice x1 es más chiquito que x2. Bueno, entonces si x1 es más chiquito que x2, tiene que estar primero el x1 y después el x2. Y la imagen de x1 tiene que ser más chiquita que la imagen de x2. Recuerden que la imagen era la proyección. Supongamos que esa es la imagen de x1 y esta es la imagen de x2. O sea que la imagen de x2 tiene que ser más grande que la de x1. Entonces, si yo tuviera que unir esos dos puntos, que son perfectamente dibujados, me salió horrible, pero no importa. Yo tuviera que unir esos dos puntos, ¿sí? Podría observar que tengo una función creciente. Entonces, ¿cómo hago para ver si una función es creciente? Las rectas es fácil, pero cualquier función que no sea creciente, puedo tomar dos puntos, x1 y x2, x1 y x2, y veo que sus imágenes, si sus imágenes son x1 más chica que x2, igual que como la primera condición, puedo decir que esa función es creciente. ¿Estamos? Veamos ahora. Y pero todo eso no depende de qué valores tomás vos de x1 y x2. Siempre que tomes un valor, o sea, sí, va a depender de los valores que vos tomes de x1 y x2, pero si vos tenés un gráfico a gusto, vas a poder decirme si x1 es más chico que x2, tenés que ver qué pasa con sus imágenes. Vos elegís un x1 y un x2, ¿sí? Con la condición de que x1 sea más chico que x2. Sí. Cualquiera de tu función. Y si cumplen la condición de que la imagen de f de x es más chiquita que la imagen de f de x2, la función es creciente. Si va a Está bien, depender de pero los x que vos tomes, pero vos que tenés que cumplir la condición de que el x1 sea más chico que el x2. ¿Entendés? sí, pero si Ahora, una cuadrática tiene forma de U, ¿no? El gráfico. claro, si vos tuvieras una función cuadrática, tenés una parte creciente y otra parte decreciente. Ok. Fíjate. Vamos con esta.
Tomo x1. Nuevamente me pide x1 más chiquito que x2. Pero ahora me dice que la imagen de x1 es más grande que la imagen de x2. Ahí sería, por ejemplo. ¿Sí? Y que la imagen de x2 es más x2, ahí sería. Entonces, más o menos, ¿no? Ahí tenemos que cumple la condición de que x1 es más chico que x2, como verifica acá, ponerle que este sea 2 y este 4, pero que esta imagen es más chica que esta imagen. Ahí hay un error. Ese es... Bueno. Ese es f de x1 y este es 2. Está bien este. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia? A ver, recuerden, esto es para cualquier tipo de gráfico que ustedes encuentren. Si tienen dudas, tienen que ir tomando con esas condiciones, ¿sí? Que x1 sea más chica que x2. Y después ven qué pasa con las imágenes. Veamos ahora otro ejemplo. Esto es para cuando ustedes se encuentren con cualquier gráfico de cualquier función. ¿Sí? Veamos el siguiente gráfico. Fíjate que en el gráfico no hace falta que estemos tomando los valores de x y analicemos cada uno de los puntos, pero fíjense, en este tramo de acá, ¿sí? Tomo el 1 y tomo el 2, y las imágenes van a ser la del 1 más grande que la del 2, entonces decrece. Vamos a ver este tramo de acá. Tomo el 4 y tomo el 5. La imagen del 4 va a ser más chiquita que la imagen del 5. Entonces la función crece. Y así sucesivamente, ¿lo ven? Entonces esta función es creciente en el intervalo desde 3 a 12. Crecimiento y decrecimiento siempre se pone con paréntesis, nunca con corchetes, ni llaves. Y después esta función es decreciente desde 0 a 3, unión 12 a 24. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, profe. Perfecto.